Saludos y bienvenidos a la lección de hoy. Le damos gracias al Señor por su cuidado maravilloso que tiene de nosotros cada día. Lo digo porque continuamente andamos en el camino y nos cuida, nos lleva con bien y nos trae con bien en esta hora. Pues antes de empezar quiero felicitar a Faith Assembly por su 20 aniversario en su nueva localidad. Al Señor la gloria porque no hay quien haga las obras que el Señor hace. Amén. Título de la lección de hoy: no consientas. No consientas. Se encuentra ahí en el libro de Proverbios, el capítulo 1, el verso 10. En la versión, la Biblia de las Américas dice: hijo mío, si los pecadores te quieran seducir, no consientas. En la Reina Valera del 1569 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Vamos en esta hora a hacer una oración por todos aquellos que han perdido un ser querido. La muerte, como león rugiente, anda por todos lugares y ocupados. Pero confiamos que el Dios que nos lo dejó hasta ese día nos da el consuelo para seguir adelante confiando en Él. Este 16 de marzo mi mamá cumplía años y nos recordamos. Está con el Señor, pero las memorias se quedan con nosotros. Por todos los que están enfermos. Hay muchos enfermos en el día de hoy. Que el Señor traiga sanidad a los cuerpos de cada uno de ellos. Padre amoroso, en el dulce nombre de Jesús, venimos de nuevo a ti, Señor, agradecidos por todo lo que tú con nosotros haces continuamente, Padre. Te ruego en el dulce nombre de Jesús de que tú, Señor, en esta hora toques a aquellos, Señor, que han perdido un ser querido, que tú seas con ellos, Señor. Que tu mano poderosa traiga el consuelo que ellos tanto necesitan. Extiende tu mano cariñosa. Toca, Señor, a cada uno de ellos. Bendice, Señor, a todos aquellos también que están enfermos, que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre ellos. Bendice, Señor, de una manera poderosa. Todos los ancianitos que están en los asilos, Señor, que tú seas con ellos. Que nunca se olviden, Señor, que tú, Señor, nunca te apartas de ellos. Aunque los hijos se han apartado, tú nunca te apartas. Sé con ellos, Señor, en esta gloriosa hora. También te pido, Señor, por mi sobrina que tuvieron matrimonio el día de ayer, que tú seas con ellos, Señor, que tú las protejas, Señor, que nada de este mundo venga a separar lo que tú has unido. En el nombre poderoso de Jesús te pido gloria y honra y alabanza. Amén. Y amén. Hay 5 puntos que quiero compartir con ustedes concerniente a no consentir. Es fácil hablar, pero es más difícil sostener. El primer punto es el peligro de la seducción pecaminosa. Este verso refleja en el peligro de ser persuadido. Estas tentaciones y estas seducciones que vienen por aquellas personas que están viviendo de esa manera y que hoy tú sabemos que es contrario al camino que Dios
nos ha iluminado. Mire cómo lo pone el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5 del libro a los Efesios, en el verso 11. Y dice, y no participes en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmáscaralas. Qué hermoso el consejo que nos da su palabra. Ahí en el libro de Santiago también nos dice, Santiago el capítulo 1, pensaba que lo traía escrito, pero ahorita lo encontramos. El verso 14, 15 y el 16. Véase cómo dice nuestro hermano a nosotros. Dice, aquí nos está dando la razón por la cual nos desviamos y escuchamos a otras personas, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasiones. El 15. Después, cuando la pasión o el pecado ha concebido, da luz ese pecado, y cuando el pecado es consumado o es claro, engendra la muerte. Por eso, aquí este padre que nos está dando el consejo a nosotros, sus hijos, dice Santiago, amados hermanos míos, no os engañéis. Es importantísimo que tengamos en mente qué nos enseña su palabra. Yo me recuerdo, y nunca se me olvida, mi papá siempre nos daba el consejo de no permitir que ninguna de las cosas que él no nos ha enseñado tenían razón. Porque él decía, si yo quisiera o quise que ustedes vivieran esa vida, yo se las hubiera enseñado. El padre aquí está dando de consejo al hijo y nos cubre a nosotros. Hijo mío, si los pecadores, esa palabra debe de despertarnos, porque lo que nuestros padres nos enseñaron es digno de atesorarlos hasta el día que Cristo nos llame o viene por nosotros. Vivimos en un tiempo, mi querido hermano y amigo, que es difícil distinguir entre el que y que no es. Es difícil porque conocí los padres de ellos y miro a los hijos ahora y me pongo a pensar, ¿qué pasó? Ese no fue el camino que estos padres nos enseñaron. Es fácil ceder el camino a alguien cuando, como nunca, necesitamos estar de pie y firmes, sin dejarnos mover por nada de este mundo. Por eso dice Pablo ahí en Efesios 5:11, y no participes en las obras estériles, que significa que no producen nada. Son obras de las tinieblas que no producen absolutamente nada. Si no, dice, debemos de quitar la máscara para que podamos ver exactamente lo que es, lo que está atrás. O sea, simple, prenderle una luz a las tinieblas para que podamos ver exactamente qué es lo que se nos está ofreciendo. El segundo punto, mi querido hermano y amigo, esta hora es la importancia de discernir, porque esto enfatiza que hay gran necesidad de discernir qué es bueno y qué es malo. Yo miraba y me ponía a pensar,
Pablo nos enseña ahí en Filipenses, el capítulo 1, el verso 9 y el verso 10. Pero quiero que me escuche bien y escuche lo que Pablo nos está diciendo. Me encantaría de corazón que lo tomáramos personal. Escuche, Filipenses 5, 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento, escuche bien, en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin que escojas lo mejor para que seas puros y irreprensibles para el día de Cristo. Escúcheme bien lo que está diciendo Pablo. Él va de acuerdo con lo que este padre le está enseñando a sus hijos. Y hoy tú tenemos que saber la diferencia, y eso se toma un deseo de conocer o de quitar la máscara para poder ver exactamente lo que el Señor nos está pidiendo. La oración es importante para nosotros los padres y nunca dejar de orar por nuestros hijos. Que el consejo que se nos dio nunca se escape de nuestra mente y que donde quiera que andemos podamos con toda seguridad discernir, o sea, saber escoger o saber mirar cuál es algo que me va a ayudar como algo que me va a arruinar. Creciendo, me acuerdo, un amigo mío que teníamos, siempre salíamos, pero llegó un día que necesitaba una tomadita para poder, no sé, agarrar valor. Ese fue el último día que nos juntamos. ¿Por qué? Porque mi padre me había enseñado que si a esa persona la pescan, los dos vamos a ser culpables porque él tomó, yo también. Y véase bien, mi querido hermano y amigo, es importante que tomemos y atesoremos los consejos que nos dieron, porque eso nos ayudan en nuestra caminata en este mundo. Los consejos de mi padre me sirvieron enormemente cuando estuve sirviendo a esta nación. Me hacían la vida pesada porque no quería hacer lo que ellos estaban haciendo. Y me recuerdo cuando estaba en entrenamiento básico, que se llegó al punto de que la presión era enorme, que aún me querían golpear porque querían que hiciera las cosas que ellos estaban haciendo. Pero mire qué lindo es el Señor siempre. Cuando usted se para firme, el Señor siempre provee una salida. Uno de los sargentos viene y le dice a todo el mundo que me dejen en paz. Cuando salían ellos a la bebida, porque ellos escogían una vez a la semana sacarnos para que fueran a tomar. Pero siempre me recuerdo, nunca se me olvida, ellos llevaban para mí un 6 o 2 de Coca o de Pepsi, porque sabían. Y eso es lo que yo quiero dejarles saber el día de hoy, que mientras nos permanecemos firmes, como dice Pablo, podemos nosotros vivir una vida que no se mezcle, que hay una distinción, que alguien más lo pueda ver y decir, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Ahorita, mi querido hermano, todo se puede, todo lo hacemos, pero no usamos la cabeza. ¿Cómo nos va a afectar? ¿Cómo me va a afectar? Si hago eso, ¿qué me va a robar? Si hago aquello, ¿qué me va a robar? Es menester mantenernos firmes y no perder lo que tenemos por aquello que no tenemos. La palabra nos ayuda y nos dice que yo y tú debemos
que aunque sea bien atractivo lo que nos están esperando, y hoy tú debemos mantenernos firmes y seguir el camino de sabiduría y el camino de justicia, lo que es recto, lo que nos enseñaron. Mi papá siempre nos enseñó a nosotros, no agarren lo que no es suyo. Y ya yo de edad grande me recuerdo la primera vez que salí electo en la ciudad, y lo primero que me dijo, y nunca agarre lo que no es suyo. Pero uno se pone a pensar, güey, yo ya soy maduro, pero el que es padre siempre da un consejo, siempre da un consejo. Y es necesario que nosotros los hijos los tomemos. El tercer punto. Ese verso de Proverbios, primer capítulo, el verso 10, nos hace un llamado a resistir. El corazón de este mensaje es un llamado a que resistamos a la tentación, a la seducción, al pecado, y luego que yo y tú no consentamos en los caminos de ellos o en las obras de ellos. Si nosotros como hijos de Dios, mire lo que nos dice la palabra del Señor ahí en el Salmo primero, el verso 10 y el verso 11. Salmo primero, el verso 10 y el verso 11. Escuche bien las palabras. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de hombres impíos o malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Escúchelo bien. Yo y tú hemos sido llamados a resistir. Si nosotros vamos a Santiago, capítulo 4, el verso 7 nos dice, Santiago, el capítulo 4, el verso 7, pero escuche el consejo que nos da Santiago a nosotros. Por tanto, sometaos a Dios, resistir. Y eso es lo que hemos sido y somos llamados a resistir. Pues al diablo y huirá de vosotros. La palabra central ahí es de que yo y tú nos sometamos. La palabra someter no es, por ejemplo, decir, yo vengo ante tu presencia, sino que vengo, Señor, con un corazón humilde, entregado a ti total. Y cuando hacemos eso con Dios, no hace otra cosa el maligno que huir de nosotros. De igual manera, aquella persona que nos viene a tentar, nos enseña cosas hermosas como le aconteció a Eva en el jardín. A mí tenía todo, como yo y tú tenemos todo. Pero viene el maligno por ahí y trata de tentar y usa la cosa más bella para que tú caigas, para que tú cedas a la tentación. Y la palabra del Señor nos llama a que no permitamos eso en nuestras vidas. No hay nada más para nosotros. Nuestros padres nos han dejado una hermosa herencia, estos caminos gloriosos de Dios que nos ayudan y nos han ayudado y nos seguirán ayudando hasta el momento, vuelvo a repetir, que Cristo venga por nosotros o nos llame a su presencia. Es importante. Y no me canso
de enfatizarlo, porque miro tanta juventud echados a perder y todo porque le hicieron caso a alguien más. Y la excusa es, todo lo hacen, pero eso no lo hace correcto, ni hace recto tu camino, ni tampoco agrada a Dios, porque todo lo están haciendo. Ese es el pecado más horrible que existe en el día de hoy. Es que hemos permitido al mundo que entre en la iglesia y no hay una diferencia, absolutamente nada, entre un centro de entretenimiento y la iglesia en el día de hoy. ¿Qué estamos enseñando a nuestros jóvenes? ¿Cómo van a pararse firmes y resistir si nosotros ya nos cedimos a las cosas de este mundo? Su palabra es recta y es verdadera. Dios nunca saca vueltas. Él te dice así es y no hay otro. Eso es lo que anhelo siempre de mi papá. My dad decía, esto es y se acabó. Y hasta el día de hoy nunca, nunca, nunca quedó mi papá mal, porque lo que me decía era exactamente. Perdí amigos, perdí amigas, pero lo que mi papá me enseñó ha sido atesorado en mi corazón, porque este camino, ese consejo que le dio este padre a este joven de Proverbios, es el mismo que me dio mi papá a mí y a mis hermanos. El éxito está, mi querido hermano, mi querido joven, no está en lo que el mundo te deja hacer, ni que la iglesia te deje ser, sino lo que tu padre te enseñó, te garantiza que nunca, nunca te va a faltar el poder para resistir y luego el poder para permanecer firme. Y así como entraste, saldrás al otro lado más purificado que el oro. La cuarta. Yo y tú tenemos el poder de la elección o elegir. Finalmente, la lección es esta lección. Subraya el poder de la elección. El poder para elegir. Y esto me recuerda que yo y tú tenemos la libertad de escoger el camino que se nos ha enseñado y no dejarlo por nada. Que nuestra elección, siempre acuérdate, siempre tenlo en mente, que determina tu destino. ¿A dónde vas a ir a parar? Depende de ti. ¿Qué es lo que has elegido? Muchos creyentes en el día de hoy buscan la vida fácil, pero la vida no es fácil. La vida se necesita una determinación para alcanzar cualquier meta que te hayas propuesto hacer. Mire, si va conmigo al libro de Deuteronomios, el libro de Deuteronomios, capítulo 30, el verso 19. Escucha a Dios, que los consejos que nuestros padres nos dieron, dice Deuteronomios 30, 19, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, escuche bien, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué hermoso, ¿no? Esta palabra nos llama la atención a nosotros y está clara, sin dejar dudas. Vamos a leer otro. Ahí en el libro de Josué, el capítulo 24, el verso 15. Cuando estaban por entrar a la tierra prometida, José detiene al pueblo
Y les dice, escuche bien, y si os parece, bueno, el pueblo tenía que escoger, escuche bien, y si os parece bien servir al Señor, escoger a hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Aquí está el poder de la elección. Pero yo y mi casa, escuche bien, pero yo y mi casa serviremos al Señor. No importa todo lo que está haciendo el mundo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bendito sea su nombre glorioso. ¿Sí me entiende, mi querido hermano y amigo? Adán dijo, fue la mujer que me diste. La mujer dijo, fue la serpiente que tú creaste. Al fin de cuentas, le echaron la culpa a todos, excepto a ellos mismos, porque ellos tuvieron el poder de elegir, pero eligieron equivocadamente. Espero en el Señor, ustedes jóvenes, que no escojan equivocadamente, sino que lo piensen bien. Todo lo están haciendo, that's fine, pero no lo hagas tú. ¿Cómo puedo evitar eso? Bueno, ese es mi último punto. La importancia de buscar buenas compañías. Ese verso primero de Proverbios 1 implica que yo y tú debemos de buscar y luego rodearnos. ¿De quiénes? De personas sabias y piadosas. Porque la influencia de ellos es una influencia positiva que nos va a llevar hacia una vida o camino de justicia. Mi papá siempre me decía, fíjate con quién andas y te voy a decir quién eres. Los amigos que tú escoges son los que te van a hacer bien o te van a hacer mal. Te van a iluminar o te van a oscurecer. La decisión es tuya, me decía mi papá. Es importante, mi querido hermano y amigo, jóvenes y señoritas. Hay una cita más que quisiera compartirlas. Se encuentra en Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 33. Escuche bien cómo lo pone Pablo. Así me decía mi papá. No os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Escúchelo bien. El tiempo mío se acaba rápido. Había una señorita que iba a ir a una fiesta y su papá le aconsejó que no fuera porque mira el vestido que traes. Mira el vestido que traes. La jovencita trató de argumentar con su papá y su papá al fin de cuentas agarra las tenazas y saca una se me fue la palabra, se me fue, de la chimenea y se la trae a la niña y le dice, toma. No, Dad, dice, no, no está prendido, no tiene lumbre. Es nomás una ceniza o whatever it's called. Y dice la niña, no porque me mancha, dice, exactamente mi hija. Estos lugares no te convienen a ti porque te manchan. Y eso nos hemos olvidado nosotros, la iglesia como las familias. ¿Con quién nos juntamos? Determina. Las compañías determinan todo. Yo y tú debemos de rodearnos de personas piadosas que sirven a Dios, porque yo y tú vamos a seguir ese ejemplo.
Pero si no os parece bien, podemos nosotros escoger. Busquen consejos positivos, no alguien que esté de acuerdo contigo, no. Alguien que te diga, no te conviene eso. Yo nunca se me olvida a mi papá cuando insistía, me decía, mira hombre, cuando ya decía eso, ya sabía yo que era el fin, porque él nunca quedó mal conmigo y espero en Dios que nunca haya quedado yo en mal con él. Mi querido hermano y amigo, el Señor nunca nos ha quedado mal, ni nos ha dado un consejo que nos lleve a la ruina. Al otro lado, Él quiere lo mejor y ha provisto desde antes de la fundación de esta tierra ese camino glorioso para nosotros. Padre amoroso, encomiendo a todo el oyente, Señor, que nos está escuchando ahorita y los que nos van a escuchar a través de la semana, que puedan resistir, Señor, con todo lo que está de ellos y permanecer firmes, Señor, en esta palabra que tú nos has dejado. En ella no hay error, no queda nada nunca mal. Sé con ellos, fortalécelos. Que no busquemos una vida fácil, sino una vida digna de ti, Señor. Una vida, Señor, la cual podamos resistir día a día, Señor, todos los bombardeos que vienen, Señor, en contra a estos tus hijos. Bendice a cada uno de ellos, fortalécelos, que nunca falte, Señor, ese discernimiento de saber escoger entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Padre, a ti doy gloria y honra y alabanza, porque nadie es digno excepto tú, Padre. Gracias por nuestros padres que nos aconsejaron, Señor, directamente tu palabra para que camináramos, Señor, dignos de ti, y que mantuviéramos nuestras ropas blancas, Señor, para aquel glorioso día cuando nos vamos a encontrar. En el dulce nombre de Jesús, te lo ruego todo, Padre, y a ti doy gloria y honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi querido hermano y amigos, que Dios me los bendiga ricamente y hasta la próxima.